Buenas, queridos amigos de ICM Cristo Sanador. Una gran alegría comunicarme con ustedes, tener este rato en esta semana, en este mes tan particular del orgullo de ser quienes somos. Poder compartir esta reflexión. Así que un gran saludo a George, el pastor de ustedes, a toda la comunidad, a cada uno. Mi nombre es Fernando Frontán. Soy un pastor ordenado en las iglesias de la Comunidad Metropolitana. En este momento estoy llevando el único ministerio que ICM tiene en el Uruguay, donde vivo, que corresponde a una capellanía en un centro de rehabilitación para adictos, una comunidad terapéutica llamada Betania. Tengo ya 20 años de ordenación. Conocí San Juan y estuve en Cristo Sanador cuando su pastor era Pablo, y en el año 97, en un encuentro de Llegó, el primer encuentro iberoamericano de comunidades LGBT, que estuvimos, y el Caribe, y que estuvimos allí organizándonos y compartiendo unas jornadas de 4 días más o menos, que fueron muy intensas y muy ricas. Posiblemente muchos de ustedes ni siquiera hayan nacido en esa fecha, pero bueno, la historia nos condena. Estuve como pastor cuando me ordenaron en el 2006, me enviaron el primer destino a Monterrey, fui pastor de la comunidad Casa de Luz, y allí estuve 3 años como pastor titular, y luego regresé a mi país para continuar mi trabajo aquí. Tuve un tiempo, volví a trabajar en los medios, yo soy comunicador, trabajo en televisión también, y estuve en un ministerio de 2 años y medio dedicado exclusivamente a las comunicaciones y desde una perspectiva también de religioso. En un programa de debates de temas sociales, culturales y políticos. Pero finalmente en el 2012 me ofrecieron la posibilidad de acompañar una comunidad terapéutica que recién se estaba iniciando en Uruguay, Betania, y me acerqué a ellos y empezamos a trabajar juntos. Fue un amor a primera vista, y he tenido la oportunidad de transferir, de traer a la comunidad que trabaja mucho la espiritualidad en el proceso de rehabilitación. Pude traer toda la espiritualidad de ICM, la espiritualidad de Troy, el bienvenido, estás en el lugar correcto, esa historia de hacer un lugar, un ambiente acogedor para que personas muy destruidas y sus familias puedan restablecer sus vidas, reencontrarse, recuperar, rehabilitar y volver a engancharse. Entonces hace ya 14 años que estoy en este plan. Empezamos siendo una comunidad tímida, primero para varones en Juanico, en el departamento de Canelones, en Uruguay, y después abrimos en Artigas, y después en Paysandú, y después una comunidad femenina, y después 3 comunidades tenemos actualmente de patología dual, una complejidad mayor, adicción a las drogas y otra enfermedad severa mental, esquizofrenia o alguna de esas que están duras. Y bueno, hoy en día somos 11 comunidades, tenemos un residencial también para personas mayores que han llegaba con su adicción al deterioro y a la pérdida de vínculos familiares. Bueno, tenemos un hogar para cuidar, y también hace ya 2 años que empezamos a trabajar en la coordinación de los refugios de invierno para personas en situación de calles. Y bueno, y este año prácticamente el gobierno nacional, cosa que nos llamó mucho la atención, nos dio la coordinación de todos los refugios
en el Uruguay. Empezamos siendo una pequeñísima comunidad y hoy somos un ejército de vida y de transformación y de cambio, y eso me alegra muchísimo compartirlo con ustedes, porque gran parte de todo ese trabajo tiene que ver con la oración que tanto nos ha acompañado a lo largo de tanto tiempo. Entonces estamos acá para conversar, estamos acá para mirar con cariño, contemplativo, el Evangelio de Jesús. Tan lejos históricamente para nosotros y tan cercano espiritualmente para los corazones abiertos, dispuestos, con ganas, que sospecho que son nuestros corazones, más allá de cómo vayan nuestras vidas, que ojalá sigan yendo en favor del mensaje, pero si no, ojalá que sirvan para despertarnos y seguir ese mensaje. El mes del orgullo, voy a hablar un poquito después de esto, pero en principio creo que nuestra comunidad ha tenido que combatir primero con la homofobia, el odio, la persecución, la incomprensión, los modelos oficiales, el poderío de algunos grupos doctrinales, en fin. Y eso ha sido duro, porque la batalla ha sido en la familia, ha sido en los lugares más cercanos, en los espacios donde nos podríamos desarrollar como personas, y nos ha tocado primero pelear que se nos respete, que se nos reconozca, que se nos dé valor. Y eso ha sido una lucha larga que hemos tenido en todos los rincones del mundo, en San Juan y obviamente en Puerto Rico y en Uruguay también. Y hemos logrado cosas, conquistas, son 40 años, 50 años de lucha, y hoy estamos como en un plano legislativo muy bueno, pero aún y así sí seguimos peleando por esa historia. Por otro lado, al mismo tiempo que hemos crecido, como el trigo y la cizaña, a nuestro lado ha crecido el interés económico de las corporaciones que ven en la comunidad LGBTIQ un fuerte nicho de mercado sobre el cual trabajarse nosotros, y eso nos ha destruido. Porque nos ha hecho entrar en el mundo de la imagen, en el mundo del confort, en el mundo de la urgencia por satisfacer, y se nos han colado cuestiones como el hedonismo, y prácticamente muchas veces hemos ido perdiendo conciencia, contacto, empatía con los demás. Un gran problema ese, importante, que está en todas las comunidades LGBTIQ+, y los nombres que vengan a lo largo del mundo. Por otra parte, en los lugares donde hemos conquistado y hemos logrado, porque el matrimonio igualitario lo tenemos la posibilidad de derechos, de restablecer y abrir rutas para que podamos acceder a todos los rincones sociales, al mismo tiempo también hemos crecido vulnerablemente al lado de la indiferencia, al lado de la virtualidad desentrañada. Y cada vez más nuestros espacios de socialización, de integración, se vuelven más difícil, y la empatía es algo que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho. En todo esto tenemos nuestros meses del orgullo. Y digo nuestros meses porque para el norte es el mes de junio, nosotros lo acompañamos en el sur, aunque nos cagamos de frío, pero nuestra fiesta de la diversidad siempre está más en la primavera, verano, ¿no? Entonces nosotros tendremos en septiembre en Uruguay nuestro mes del orgullo, y nuestras actividades, y nuestras fiestas, y nuestras marchas, y nuestra locura hermosa, pero aún así mucho tenemos que seguir haciendo, ¿no? Yo soy uno de los primeros activistas en el Uruguay en torno a esto. De hecho, fui el primer activista visible. Estuve en la ruta legislativa generando las primeras leyes importantes, hasta matrimonio igualitario. Acompañé la ley de integración integral para las personas trans. En fin, aún así parece que por ahí no alcanza.
necesitamos una vida diferente. Y ahí está el problema, que nos enlaza con el Evangelio de hoy. En medio del camino Jesús dice, bueno, esta gente, este pueblo, esta comunidad está perdida. El imperio domina por un lado, el templo, cuidando su poder, concede acuerdos y privilegios a cambio de el pueblo obrero, el pueblo campesino, está ahogado con los impuestos y la gente no sabe dónde ir, y las propuestas religiosas de alguna manera ponen a riesgo la idolatría, al haber tanta confluencia de creencias. ¿Qué hago con este pueblo? Y Jesús ya venía trabajando de pequeño conformando una pequeña comunidad de los 12 y algunos más que obviamente le iban siguiendo. En algún momento reconoceremos las apóstolas mujeres que todavía no aparecen en los escenarios del grupo más cercano de Jesús, pero por lo pronto estaban ahí y son indiscutidamente difícil de ocultar. Lo que sé es que Jesús, preocupado, habiendo convivido con sus discípulos, habiendo enseñado delante de ellos a su pueblo, habiendo escuchado, sensibilizado, empatizado con las personas y sus dolores, sanó, curó, habilitó a caminar a los paralíticos, quitó las lepras de las personas enfermas que eran no solamente personas que padecían una patología dermatológica, sino que también padecían la exclusión social y el miedo que se instala para gobernar a unos y a otros, a quienes se defendían de la lepra sin mirar los corazones de las personas que eran portadoras de ella, y al mismo tiempo protegían su propio miedo y excluían como forma de resolver. Pero Jesús rompe esas barreras, empatiza, llega al lugar, ve primero a la persona antes que la lepra y avanza, y cura, y abraza. Entonces, obviamente sabio Jesús entiende que solo no va a poder con esta historia y que necesita que otros también usen sus dones, usen su experiencia, usen sus respuestas de seguimiento, porque de hecho los que estaban al lado de Jesús habían hecho una respuesta de fe ante el mensaje que Jesús anunciaba y lo habían seguido. Y ahora ese esquema de seguimiento se tenía que reproducir, porque si no llegábamos primero a las ovejas descarriadas de Israel, no podríamos después llegar al resto. Entonces había una buena estrategia pensada con Jesús, que cuenta también haciendo del mensaje no una propiedad exclusiva de él, sino una propiedad de un amor mayor de su Padre, y un amor que quien lo había descubierto y había sido redimido, y de hecho el grupo de Jesús era un grupo de redimidos, podía llevar la redención a otros. Por eso es que Mateo, cuando en este texto relata la comunidad de Jesús, pone los nombres de cada uno, nombre y apellido: Juan, Pedro, los hijos del Zebedeo, Tadeo. Cada uno es identificado. ¿Por qué? Porque ese cada uno es un único e irrepetible redimido que había llegado a Jesús. Algunos habían llegado porque necesitaban ser sanados, otros porque necesitaban cambiar de vida, Mateo, otros porque de alguna manera
necesitaban ser sanados, y otros porque a pesar de sus dolencias, como Tadeo, tenían que seguir andando y viviendo por fe el mensaje transformador interno. Entonces Jesús los envía: vayan, anuncien, comuniquen. ¿Cuál había sido la formación de esta gente? La experiencia. Quien ha cambiado de vida sabe qué compartir. Y esa es la diferencia entre quien comunica, entre quien anuncia, quien proclama, a quien testifica. El testimonio responde siempre a una experiencia personal, que se asocia a un mensaje integral, pero responde a una experiencia personal. Cuando nosotros hablamos, estamos comunicando no solo con las palabras, estamos comunicando con una cantidad de lenguajes no verbales que hacen que la verdad de lo que esté diciendo llegue o no a los otros. Nos ha pasado ya de sentarnos a escuchar mensajes y no me llega este tipo. Esta cosa que está diciendo no me llega. Y posiblemente no me llegue o porque esté cerrado, por un lado puede ser, o porque el otro no esté hablando desde su transformación personal, desde su experiencia. Pero Jesús toma en cuenta que todos esos que son enviados son gente que ha hecho procesos de transformación, han sido redimidos y siguen vivos, con decisiones diferentes a las que antes tenían. Nadie puede cambiar sin cambiar. Nadie puede cambiar sin dejar atrás la vida anterior. Nadie puede cambiar sin incomodarse, sin tener que seguir luchando contra los ideas, arraigos, comportamientos, hábitos, formas, estilos de vida. El cambio tiene que ser total, aunque aún nos quede siempre algo por seguir cambiando, y esa es la ruta que seguiremos haciendo hasta que descansemos. Entonces Jesús los envía y les da poder. Y acá entra una cosa muy importante. ¿Qué poder me da? El poder de la experiencia. El poder del amor sobre la experiencia. Y ese amor sobre la experiencia no es más que la trascendencia misma del amor obrando en mí. El espíritu del amor en mí transformándome. Y seguramente Jesús tenía bien claro que aquellos ya estaban listos para hacerlo. ¿Por qué? Porque la transformación había pasado por sus vidas, por sus corazones, por su comportamiento. Entonces los envía y dice: vayan, hagan lo mismo que hago yo. Sanen, curen, quiten lepras, levanten paralíticos, echen fantasmas de los demonios. Me voy a detener un poquito sobre los demonios. Los demonios, de alguna manera, tienen que ver mucho con el mundo mental. Hoy todos hablamos de la salud mental, el mundo que está enfermo por salud mental. Y nuestra mente es producto de un organismo biológico que es el cerebro, y el cerebro en acción produce en nuestra mente nuestro mundo de ideas, nuestras comprensiones, nuestras interpretaciones, nuestras construcciones, nuestra inteligencia, nuestra empatía, nuestra capacidad para relacionarnos, en fin. Y la salud mental hoy en día está arrogada. ¿Y por qué está tan agitada esa salud mental? Y porque de alguna manera hemos perdido partes básicas de nuestro cerebro. Aquí entran elementos clave. Me agarro de mi trabajo en la rehabilitación de adicciones. El consumo de sustancias no es inocuo. Puede ser recreativo, pero no es inocuo. Siempre genera consecuencias. Y en algunas personas que se hace más problemático ese consumo, puede desarrollar una patología que es la adicción. Y la adicción en sí misma empieza a trastocar
el funcionamiento orgánico del cerebro y por tanto lo que el cerebro produce, la mente. Y entonces ahí tenemos alteraciones, comportamientos que cambian, opciones de vida, en fin, es lo que vive nuestro mundo hoy. Cambiamos las prioridades. Nos vamos a buscar cosas para tener cuando en realidad las respuestas están en nosotros. Y he ahí una pérdida de identidad muy complicada. Se puede rehabilitar. Un adicto puede, si está en una situación de enfermedad declarada, puede rehabilitarse. Y si no, la problemática se puede prevenir. Es impresionante porque es un ejercicio también de poder del sistema, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo tantas veces el ejercicio del poder hace que se generen guerras en torno a esto. En realidad, la lucha contra el narcotráfico parece una lucha justa, pero no es tan justa como dar capacidad de rehabilitación a las personas. Y se puede resolver, y se puede prevenir. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué hay tanto problema para eso? Y posiblemente porque no hay mucho interés en que este tema salga, porque las coordenadas de poder y de beneficio económico hagan que uno busque, o los estados busquen, o las grandes corporaciones busquen, o el dinero siga mandándonos. Desde donde esté, como esté, nos siga mandando. En fin, se puede rehabilitar. Yo soy testigo de eso, testigo fiel de eso, de corazones que se han reencontrado. ¿Y cuál es la clave de todo eso? Enfocar. Primero desintoxicar ese cerebro y después enfocar la mirada de ese cerebro, de esa mente, a la vitalidad, a decidir. En fin, el mundo igual sigue teniendo otras lepras y otras parálisis y otras formas de dolor que hay que restablecer. Pensemos en la situación de los migrantes, ¿no? Todo el rechazo, todo el odio, toda la capacidad de ejercer fuerza y exclusión, ¿a cambio de qué, no? A cambio de perseguir vidas que se están desarrollando, como si la nacionalidad fuera un sello propio que solamente algunos pueden tener. Estos titulares ya los escuchamos a principios del siglo XX y ya sabemos dónde terminaron, así que debiéramos cuidarnos un poco de esa persecución al diferente, al diverso. Pero tenemos que anunciar y vivir eso, como con las personas adictas, prevenir y rehabilitar. En fin, Jesús sigue invitándonos y es una decisión que no pueden tomar nadie más que uno mismo. Aún aquellos a quienes anunciamos, a quienes compartimos, a quienes llegamos, no podemos decidir por nadie más que por nosotros. Y yo creo que en este tiempo de la liturgia, después de haber vivido todos los acontecimientos de la Pascua, quienes hemos sido transformados a través de la Pascua, podemos creer que es posible un espíritu que nos guíe. Y ahí el Pentecostés guiándonos. En fin, y es una palabra que repito, ¿no? Todo termina en ser una decisión. Jesús que decide acompañarnos, enviarnos, darnos esa gran comisión. Los apóstoles que deciden creer que el poder y la autoridad que Jesús les ha dado es para servir. Fíjense en el final del texto el detalle no menor que dicen: con generosidad se ha dado, se les ha dado. Ustedes denlo con generosidad, ¿no?
Y eso implica la gratuidad del compartir, dar con generosidad, ¿no? Con amor incondicional. Aunque a veces el amor necesita poner condiciones en el sentido de que no es cualquier felpudo o estropajo que podamos dar, ¿no? El amor con exigencia es un amor respetuoso, ¿no? Cuando no te exijo, tampoco valoro, ni me valoro. Y esto nos pasa muchas veces en las parejas, el problema que tenemos por ahí, ¿no? ¿Cuánto hay para sanar en esos ámbitos donde los vínculos se vuelven opresores, se vuelven dominantes, se vuelven muchas veces un espacio de destrucción cuando debiera ser de construcción? Y tenemos en el mundo una cantidad de lepras en torno a esto, ¿no? La violencia de género, el ejercicio de ese poder de hombres sobre mujeres, que es cruel, ¿no? Pero en nuestras relaciones gays también se dan estas relaciones de dominio y de opresión que también tenemos que convertir, que también tenemos que anunciar que el reino está cerca. Y es el reino de la equidad. No existe amor sin equidad. Como no existe equidad sin solidaridad que la esté mirando y cuidando. Y como no existe solidaridad sin la inspiración misma de la empatía por el otro. El otro que no es diferente de mí, que es tan humano como yo. Es tan hijo de Dios como yo. Maravilla. Pero bueno, vivir y anunciar. Creo que en este rato que hemos compartido, finalmente creo que todo está en la decisión. Cada uno decide. Decide aceptar la invitación, decide creer, y cuando decide creer capaz que se anima a dar un pasito más y decide vivir y hacer la locura de transformarse y transformar el mundo con su decisión. Amar es una decisión profunda que hay que sostener con compromiso. Todo termina por decidir, pero creo que la diferencia está en decidir bonito, decidir vivir bonito, vivir bien, más que bien, bonito. Hace unos años atrás y esta mañana una compañera de muchos años de trabajo me llamó, tiene 86 años, y me dice: hola Fernando, ¿cómo estás? Revisando unos papeles me encontré con una cosa tuya que te la quiero leer. Y le digo: a ver, decime, Ana, ¿qué es lo que querés, que encontraste? Y me dice: hoy es uno de esos días en que elijo ser feliz. Elijo ser yo mismo, elijo amarte, elijo a ti, porque elijo libremente a mis zapatos y al camino, al aire que respiro, a los amigos y al amante. Hoy es uno de esos días en que todo me va bien, solo espero de la vida un impulso para ser aquello que ya soy, con no más de lo que tengo, con mi historia, con mis sueños en la tierra que ya estoy. Hoy no importa cuánto falta, lo que tuve, ¿qué vendrá? Solo abraza mi esperanza una existencia en libertad, porque al fin de cuentas, hermana, hermano, ¿qué más vale que existir? ¿Ser gorrión, ser macachín o ser un sueño irrealizable? Simplemente ser yo mismo. Gran misterio vital. Por eso hoy me invito a ser humano de verdad. Y creo que cuando logramos descubrir el goce de la vida en lo que ya hay en nosotros, alcanza para hacer de eso una experiencia transformadora para otros, que se logra convertir en transformación para otro, en leudar en la transformación de otro, cuando testificamos por ello. Entonces, nos deja siempre en el agite el Evangelio, porque nos deja pensando no en la anécdota de los que ya hicieron, de los enviados, sino que nos pone en la anécdota hoy yo.
¿Qué tengo para testificar que pueda ayudar a otro y ayudarme a mí a seguir creciendo? Porque amar es decidir, como ya lo dije, pero la decisión es una capacidad que tenemos que es absolutamente incorruptible y solo existe en el presente. Nadie puede decidir en el pasado. Nadie puede decidir en el futuro. Solo podemos decidir en este presente en el que estamos. Y solo podemos hacer lo que decidimos en el presente. Nunca podemos accionar en el futuro. El futuro es mente y el pasado recuerdo, y a veces no recordamos ni siquiera totalmente lo que pasó. Entonces, anclarse en el presente, en el acto minúsculo y maravilloso de este momento que ya pasó, es la gran clave hermenéutica de la vida y del mensaje. Llevar el mensaje a otros es vivir la experiencia cada día de lo que ha sucedido en nosotros. Y si aún no sucedió, pues hay que creer que sí sucederá. Y la acción de creer es presente también. Por tanto, mira dónde están tus pies. ¿Dónde están tus pies? Pues que ahí donde estén tus pies tiene que estar tu cabeza. Porque solo ahí se puede decidir. Y qué cosa más linda que decidir bonito. Así que, como forma de despedida y de abrazo y de cariño para ustedes, aparte de todo esto que hemos conversado, que espero que les ayude a reflexionar y pensar y actuar, les dejo esta canción que aún no he descubierto quién es su autora, pero esta canción habla de algo maravilloso que tiene que ver con esto de decidir vivir bonito, no bien, bonito, bien más gratitud, generosidad, apertura a todo el bien que percibo y a aquel que me sigue abrazando por amor de Dios y que me anima a seguir. Desde Uruguay, con un poco de frío por acá, mi abrazo de paz, de bien para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, cada une de ustedes.